Bueno, yo pasaría a explicar lo que sería el punto uno, que sería cómo se define la literatura gauchesca y cómo se enumera. La literatura gauchesca presenta muchas descripciones de ese entonces, que era de la vida campesina y sus costumbres, así como también presenta muchos personajes sociales, que eran por ejemplo, los indios, los criollos, y, los negros, entre otros. El poema nos relata mucho de la vida de ese entonces, nos enseña cómo era la vida campesina del gaucho, cómo era el modo de vivir, de sentir y pensar de la sociedad en ese entonces. Nos mostraba mucho el cómo actuaban a distintos problemas y nos enseñaba mucho sobre su cultura, que al día de hoy en estas tierras todavía sigue mucho de eso, o sea, de esas culturas, por decirlo así. En la forma del lenguaje, esto mucho se distingue por el empleo abundante de metáforas. Tiene muchos neologismos, mucho arcaísmo y términos aborígenes. Suele haber poco uso de sinónimos y predomina el monólogo sobre el lenguaje. El género gauchesco se considera muy inédito en esta región latinoamericana, ya que se origina de allí y significó de gran importancia para la cultura argentina, ya que fue por mucho tiempo el emblema de la literatura de estas tierras. Y también este es un extracto de la sociedad que se ubica geográficamente en la zona rioplatense de este territorio y también gran parte de Uruguay. En el caso de Martín Fierro, parte de este poema como que los acontecimientos que pasan en ese entonces se desarrollan en La Pampa. Y desde allí se narran todas las historias que envuelven a este personaje, convirtiéndose en una de las obras más aclamadas de la cultura de Argentina, literatura. Presenta características como el verso, la métrica o la estrofa, también la rima, las payadas y también el pericón. El verso es lo que se expresa, es como la expresión versificada de la poesía gauchesca y obedece mucho a su vinculación originaria al canto. La métrica es lo que se utiliza el verbo octosílabo, y esta métrica también se debe a su carácter musical, ya que se presta mucho para los ritmos musicales de la guitarra. La estrofa en esta como que se emplea un efecto sorpresa. En esta predomina la cuarteta, en algunos casos se emplea la sextilla y es conformada por una décima a la que se eliminan los primeros cuatro versos. De ahí se mantiene la estructura de la rima original de la décima. En la rima es lo que se predomina ampliamente la consonante, y la payada sería como una confrontación de improvisaciones entre dos cantores en el que al final hay un triunfador. El pericón es lo que contiene un cruce de relaciones entre las parejas que danzan con un contenido jocoso, en donde la galantería por parte del gaucho es contestada de forma esquiva y ridiculizante por la mujer, que se hace llamar china. Bueno, ahora pasaría a explicar lo que sería el punto 2, que sería el contexto socioeconómico, histórico y cultural del poema Martín Fierro. El gaucho, conformado por la fusión étnica del indígena y el español, vivía en amplia pampa, poca población y abundancia de ganado cimarrón. En- no se sometían a ninguna autoridad y era muy de hábitos migratorios. Y entre el año 1810 y 1852, el gaucho fue buscado por los civilizados para integrar las filas de los ejércitos en la campaña por la independencia. Uno de estos ejemplos creo que serían los gauchos de Güemes, y también en la época de Rosas, que abarca de 1829 hasta 1852. Los gauchos fueron la base social del modelo político federal. Rosas los incorpora en su lucha contra los unitarios y también se apoyan ellos para enfrentar a sus adversarios internos y externos. A partir de 1853, el gaucho vivió su marginación definitiva, ya que aquí se emplea un nuevo modelo económico liberal con nuevos métodos de trabajo rural, y se da lugar a inmigrantes especializados. El gaucho mucho que no encaja en este modelo económico que se propone el gobierno, para quien el campo constituye un elemento retrógrado que impide el progreso.
Con la consolidación de las propiedades de la tierra, se confiscaron los bienes de los pequeños propietarios para que estos trabajaran como peones y sean sumamente dependientes. En consecuencia, los gauchos debieron desempeñarse como mano de obra en las estancias durante los meses de actividad, pero también eran arrojados a la miseria durante los meses de inactividad. De ahí se toma una decisión en donde se apoya la llamada ley de vagos, que se sanciona con la reclusión a aquellos que no pudieran acreditar su trabajo como dependientes o que fueran sorprendidos vagueando en las pulperías. Por eso se les recluta para la campaña del desierto contra los indios, en donde Roca formalmente llevaba a cabo esta operación, que era que la conquista del desierto sería contra los indígenas de la Patagonia. Después de esto, las tierras conquistadas aumentaron y las propiedades también de los latifundistas. También muchos de los gauchos murieron defendiendo los fortines, otros perdieron sus tierras y la mayoría terminó en la pobreza. También las condiciones sociales del modelo agroexportador fueron más responsables de forzar la desaparición del gaucho y no su desarrollo natural como individuo biológico. Nos repartimos entre los integrantes del grupo cada personaje. A mí me tocó hablar de 6 personajes: el gaucho Martín Fierro, el hijo del cacique, el juez de paz, el hijo comandante, el guitarrero y el gaucho protegido. Ya dicho todo esto, pasaré a explicar quién es el gaucho Martín Fierro. ¿Cómo es que te llamas? Martín Fierro. Y bueno, después de esa intro nada pretenciosa entre infinitas comillas, debo de empezar con la voz principal de este poema. Martín Fierro es el personaje protagonista de la obra. Martín es un gaucho de la Pampa Argentina que se describe a sí mismo como un virtuoso cantor, valiente y despierto, hábil con el cuchillo y con el caballo. Lleva consigo las desgracias que le ha tocado vivir, como si fuera un designio de su propio destino, por haber nacido gaucho. Pero también se muestra con coraje al reconocer que sus males se deben a culpas ajenas. Su actitud desafiante se contrapone con la compasión que produce su canto. Asimismo abraza su libertad porque la supo perder y piensa recuperarla de nuevo. El hijo del cacique es uno de los indios contra los que lucha Fierro en la frontera. Fierro singulariza en su relato este enfrentamiento para dar relación a un combate mano a mano, en el que el gaucho cantor muestra su destreza para pelear y vencer, terminando con la vida del otro, al que caracteriza como salvaje. El hecho de que sea el hijo de un cacique, dato que no está Fierro en su poema, le sirve al cantor para reforzar el hecho de que logró eliminar a un rival de importancia, creando así aún más conflictos ocasionados por esta batalla. El gaucho protegido es otro personaje al que Fierro mata en un duelo a cuchillo. Sabemos que es un gaucho protegido por un comandante con el que tiene un arreglo. Fierro lo provoca verbalmente también en búsqueda de enfrentamiento físico y el otro responde aceptando el desafío. Con este combate, Fierro está confrontando indirectamente con la autoridad, porque pelear con un gaucho protegido le puede traer más problemas que pelear contra el negro, de quien nadie se ocupa ni de enterrar. Por eso cuando lo mata Fierro debe huir para que no lo atrape la policía. El viejo comandante, con este nombre llama cruz a la figura de la autoridad con la cual se enfrenta a causa de su mujer por la infidelidad que éste le causó. Debido a que éste lo mandaba a Cruz a realizar trabajos fuera de casa para quedarse con su china, y una vez Cruz lo descubrió y lo atacó, pero no lo mató. Bueno, los personajes que tendría que explicar yo sería el mayor y el gringo. El mayor es otra de las figuras que detentan el poder en el poema. Es el mayor quien le dice a Fierro que no le toca recibir pago por su servicio en la frontera. Debido a que no se encuentra en la lista, también lo trata despectivamente al decirle animal. Luego se venga de Fierro por haber pedido su sueldo enviándole al estalladero. Y el gringo, Martín Fierro llama gringo a uno de los personajes de la frontera, de procedencia napolitana.
con el que tiene un malentendido verbal y en el que Fierro se burla de su modo de hablar en castellano y el gringo, borracho, responde disparándole pero errando el tiro. De su xenofobia, Fierro caracteriza a todos los gringos como personas inútiles que no saben trabajar ni servir en la frontera. Bueno, ahora me tocaría explicar a algunos de los personajes del poema de Martín Fierro. Los personajes que me tocó explicarle vendrían siendo el juez de paz y el guitarrero. Comenzaremos primero por el juez de paz. El juez de paz es como se le denominaba a algunos jueces de esa época. Juez de paz era un nombre que se le ponía a varios y que a veces pueden ser elegidos. Pero eso no es lo que nos compete. Estamos hablando de un juez de paz en específico. En este caso, el juez de paz del poema de Martín Fierro. Este juez de paz en particular hace su aparición en el capítulo 3 del poema y es el principal antagonista y el que da comienzo a la historia, debido a ser también una de las tantas autoridades con las que Martín Fierro tiene encuentros a lo largo del poema. En este caso, debido a que el juez de paz fue el principal responsable de mandar a Martín Fierro a la frontera, debido a que no había ido a votar a las elecciones anteriores. Eso es el pensamiento de Martín Fierro, y que también, junto con el mayor, han conspirado contra él, digámoslo de alguna manera, así me gusta relatarlo a ellos, para hacerle la pelota a Martín Fierro a lo largo del poema. Y ahora vamos a proceder a hablar también de el guitarrero. El guitarrero es un personaje menor del poema. Es un personaje de un solo capítulo que aparece en el canto 11, que es relatado por Cruz. Habla de un guitarrero que cantó vulgaridades de infidelidad de su mujer en una pulpería, razón por la que después ha sido asesinado por Cruz. Y hasta ahí queda su historia. Es muy sencillo y es un personaje menor. Pero ahí están los dos personajes con los que tenía que explicar. Bueno, a mí me toca hablar sobre los personajes Cruz y el Negro. Bueno, el Negro nos presenta cuando, después de que Fierro, de escapar del gobierno, vaya a un baile donde se encuentra con sus amigos, como él decía, o con un amigo, mejor dicho. Al estar ahí, ve como el Negro llega con su mujer y dice: va cayendo gente al baile. Y la mujer le responde: más vaca será tu madre. A lo largo del baile, Fierro, por lo encantado que se quedó con la mujer del Negro, intentó seducir, coquetear y enamorarla, y el Negro, a respuesta de esto, le dio un golpe. Luego de una cierta disputa, empezaron a pelearse. Consecuente a esto, Fierro terminó matando al Negro y escapando del baile. También tengo que hablar de Cruz. Cruz fue un personaje como Fierro que se volvió matrero, pero esto tiene un poco más de explicación. Cruz nos presenta en los cantos 10, 11 y 12, donde este nos narra la historia y es escuchado por Fierro. Cruz nos cuenta como al principio era un peón del gobierno, más que nada del sargento, un hombre viejo que mientras él trabajaba le era infiel, era infiel con su mujer. Al enterarse de esto, Cruz fue contra él a atacarlo. Aún así el viejo se defendió y aunque en la parte del libro dice que lo destripó, lo desdichó no es que lo mató como tal, sino que lo golpeó y lo empujó y escapó de ahí. Para no tener problemas se convirtió en un policía, pero luego de un tiempo decidió bajarse ese puesto y acompañar a acompañar a Fierro en sus aventuras. Bueno, a mí me toca responder la pregunta número 6, que es: ¿cuál es la composición estrófica en la parte del poema? Y bueno, básicamente la composición estrófica y la métrica del poema de Gaucho Martín Fierro está escrito en versos octosílabos. La estrofa 0 es el sexteto ajustado al esquema A, B, B, C, C, B, con rima consonante. Según los críticos literarios, el primer verso, libre sin rima, inicia la enunciación con destreza. Bueno, ahora me tocará a mí explicar la pregunta número 7, que consiste en identificar a las distintas figuras literarias dentro del poema Martín Fierro. Primero, comenzaremos con el Policíneton, que es una figura literaria
que consiste en la repetición de una o varias conjunciones dentro del mismo texto para darle mayor peso a lo que se quiere decir. Un ejemplo de esto vendría siendo en el verso número 23, que dice así: yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia al ver cómo pasaba sus días. Ahí podemos tomar de ejemplo cómo va repitiendo la I constantemente para rememorar aún más y darle énfasis a su nostalgia. Por ejemplo, el que el paisano vivía y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer, haciéndole más peso a ello. Eso podría ser un ejemplo de polisineton. Bueno, ahora la siguiente figura vendría siendo la comparación, que como bien dice su nombre, es la comparación explícita de una cosa con otra. Un ejemplo de esto puede estar en el verso número 9. Al final del verso termina con la siguiente frase: las coplas me van brotando como agua de manantial, haciendo énfasis a la fluidez con las que van saliendo sus coplas, con la fluidez de las aguas que corren en un manantial. Ese podrá ser un ejemplo de comparación bastante evidente. Luego estaría el siguiente, que vendría siendo la figura del paralelismo, que consiste en decir una misma fórmula, seguir una misma secuencia, pero cambiando una pequeña cosa. En este caso lo podríamos ver, por ejemplo, en el verso número 6, con la que vendría diciendo: cantando me he de morir y cantando me han de enterrar, y cantando cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Eso es lo que dice en el comienzo del verso número 6. Ahí tenemos un ejemplo de paralelismo que toma la misma consecuencia, que vendría siendo cantando por ejemplo, en cantando me he de morir, cantando me han de enterrar y cantando he de llegar. Ahí podemos tomar el ejemplo del paralelismo entre todas las secuencias. Y luego la última vendría siendo el retruécano. Pero esta tiene un truco, que no hay ejemplo de retruécano en el gaucho Martín Fierro. Más sin embargo, hay un ejemplo, solo uno, aparentemente, encontrado en la Vuelta de Martín Fierro, que vendrá siendo la secuela. Este ejemplo de retruécano se encuentra principalmente en el inicio, en el primer verso de la Vuelta de Martín Fierro. Bueno, ahora voy a hablar sobre la actividad número 8, donde dice, menciona versos donde José Hernández da a entender el abuso sufrido por el gaucho. En los versos 69, 73, 71, versos 105, versos 138, son algunos de los versos donde se denuncia como Fierro, nuestro personaje, tenía que trabajar en el campo, tenía que trabajar en el desierto, sembrando para el coronel, tenía que sufrir las invasiones de los indios, tenía que sobrevivir sin ningún tipo de arma ni defensa. También en el verso 105, como se nos da a entender que él sin nada estaba solo con su poncho y un poco de harapos viejos, como él tuvo que sobrevivir sin ni un real, ya que a pesar de su trabajo, sí le daban algo de moneda a algunos gauchos, a él nunca le daban nada, él tenía que sufrir todos esos abusos y se mantuvo aún así en pie. Y es muy extenso. En una noche también, cuando se fue a quejar por el tema de no le dio ni un real, lo estaquearon, que eso fue en el verso 138, como dije, y son algunos de los que pude tomar. Sé que hay más, tal vez otros que me puedo haber saltado. Igual, eso sería todo por parte de la 8. Bueno, ahora hablaré sobre la actividad número 9, que luego de haber leído toda la obra, el gaucho Martín Fierro, elijamos un tema que más nos conmovió y dar una nota de opinión o un debate. Para mí voy a dar una nota de opinión, que empezaría con: soy toro en mi rodeo y torazo en ruedo ajeno. Una frase que se nos presenta muy célebre en el Martín Fierro al principio de la obra. Para mí, Fierro, que fue forzado por el juez por la ley de leva, fue mandado al desierto para complacer así al gobierno. Él, a pesar de todas las adversidades que pasó, se mantuvo siempre enfrente, a pesar del frío, del miedo, del calor, del trabajo, de los indios, de la corrupción de los sargentos, de los militares. Él siempre se quiso mantener en alto. Claro, supo cuándo respetar y ser tranquilo, pero también supo cuándo agrandarse contra los indios, cuando escapar y agrandarse también del gobierno para evitar ser mandado a la frontera y tener que batallar con el temor de perder su vida. Gaucho, que a pesar de que ya pasaron años y años de ese momento, hoy en día se sigue recordando. Los gauchos actuales que mantienen esa clásica de ella, esa
forma de vestirse, esa forma de actuar, esa forma de relacionarse con las personas, que sí, no es lo mismo que era antes, pero aún así se sigue respetando hoy en día. Yo, conociendo familiares gauchos que tengo, sé que ellos son muy corajudos en el momento de pelear, en el momento de tener que defenderse, defender a su familia, se mantienen siempre en alto, no son fáciles de achicarse. Y así también no fue Fierro, que a pesar de tener que haber sufrido tanto en el desierto, tantos abusos, él siempre se mantuvo fiel a él, y fiel a su religión, fiel a Dios, fiel a Cristo, que cuando decidió por fin escapar, lo hizo buscando volver a ese lugar donde él fue siempre feliz. Y espero que lo haya conseguido, porque para mí, Fierro, a pesar de todo, es un gran personaje. Tal vez sí, su forma de actuar, su comportamiento no es el más ético, pero es normal, eran otros tiempos. Como hoy en día lo que es normal podría ser raro, en aquel momento lo que era raro era normal. Pero bueno, así incluiría la 9. El gaucho es un hombre de campo que trabajaba en las tierras en las afueras de Buenos Aires. Un jinete a caballo, un hombre rural, independiente y nómade. Se dedicaba a la caza de ganado y silvestre para su alimento. Luego extraían el cuero y lo comercializaban. De esta forma podrían subsistir y alimentar a sus familias. El gaucho en su tiempo de ocio tomaba mate amargo, comía asado en las brasas, empanadas, locro, guisos, pastelitos de membrillo o dulce de batata. Realizaba una típica competencia llamada corrida de sortija, un juego que consistía en introducir un puntero en la sortija que cuelga de un aro de 3 metros de altura. Este juego gauchesco era con el jinete parado sobre los estribos y a toda velocidad, un verdadero espectáculo. El gaucho también dedicaba sus tiempos de ocio a tocar la guitarra, realizar payadas y bailar al pericón o el malambo, danzas típicas argentinas. De esta forma era como el gaucho se entretenía y podía vivir una vida más o menos tranquila. Eran sus culturas, sus comidas y los métodos de diversión que tenían que hacía al gaucho un símbolo tan representativo de lo que es la cultura argentina. Y con esto termino la número 10. Bueno, la actividad número 11 nos pregunta qué es la intertextualidad. La intertextualidad es la relación directa de un texto más que comparten el mismo tema, ya sea los personajes, los hechos ocurridos o algunas frases en similares. Algunas obras que comparten esta intertextualidad, la comparativa con el gaucho, son, por poner de ejemplo, podría ser Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. Esta obra cuenta la historia de Juan Moreira, uno de los gauchos más grandes de la historia, podría decirse, que fue uno de los luchadores contra las injusticias ocurridas en Argentina en el siglo XX. También puede llamarse El Payador, de Leopoldo Lugones, que cuenta la historia sobre el payador argentino, cómo este va creciendo y se va desarrollando, entre algunas otras. Y así daría por finalizada la actividad número 11.